Hace unos días comenzaron a rondar noticias acerca de que los procesadores de Intel ya son obsoletos y que el lanzamiento de la generación 10 solo mostraría lo mismo que hemos visto en anteriores generaciones. Una arquitectura de 14 nanómetros con solo unas pequeñas pinceladas por intentar hacerle frente a AMD y sus procesadores Ryzen de cuarta generación. Pero desde mi punto de vista y el de muchos de los que compartimos información acerca del PC Master Race, podemos decir que dicha afirmación es totalmente equivocada. Bienvenidos a otro video y como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. La madurez de Intel es lo que aún tiene vigentes sus CPUs. Esta afirmación la hago sin miedo a equivocarme, puesto que es algo que podemos comprobar actualmente con los procesadores de décima generación. Para reafirmar mi opinión, solo podemos decir que una tecnología o un tipo de arquitectura en CPUs es obsoleta en el momento que, sin importar qué se haga, no lograremos más rendimiento y no podremos agregar más características o solucionar problemas de primera importancia para mantener la competencia ante una empresa como lo es AMD en este momento. La tecnología de 14 nanómetros en Intel ya lleva varias generaciones y es como si aún no lograran salir de ella. Pero mantenerse en esa tecnología es lo que lo ha llevado a lograr cosas que otros no podrían en su lugar. Un ejemplo de ello es el aumento de las frecuencias logrando superar los 5 GHz, algo que estaba pensado para la tecnología a 10 nanómetros, que iba a salir a finales del 2019. Por el contrario, estos CPUs soportan hasta 2 controladores Thunderbolt 3, algo interesante a nivel de conectividad. Anteriormente, otros modelos solo soportaban una. Son compatibles con memorias DDR4 a 2933 GHz, esto a nivel de portátiles. Entonces, con este dato ya vemos que Intel puede lograr competir con AMD Ryzen 4000, que ya ha mostrado de lo que es capaz. Y una muestra de ello son los portátiles Asus Zephyrus G14, de lo cual tengo 2 videos que puede ir a ver al final de este video para contextualizarse aún mejor. Entiendo que muchos en este momento alaban a AMD porque no solo cambiaron el mercado de las CPUs, sino que le dio ese plus de competitividad que le faltaba al mercado y que nos beneficia como consumidores. Sabemos que también actualmente la tecnología AMD a 7 nanómetros aún sigue mejorando, al punto de encontrarnos en la versión Zen 2, esto de la mano de la compañía de TSMC. Pero en este tipo de temas debemos dejar atrás el ser fanboys y entrar en un entorno más crítico, en el cual como consumidores escogemos la mejor opción para nuestro presupuesto, evitando darle todo nuestro amor a ciegas a una sola marca. Por otro lado, cada marca tiene sus ventajas y desventajas. Intel sigue siendo aún superior en juegos entre un 1 y un 17%, según la mayoría de pruebas que he visto por internet, y varios juegos CPU dependientes. Y a nivel de productividad, AMD supera por mucho gracias a su potencia multinúcleo. Pero de igual manera, todo esto lo podemos notar dependiendo del entorno. Esperamos con este video lograr que su instinto de investigación por intentar llegar a la verdad sea movido por el camino correcto. Recuerde que una manera de apoyar a este canal es dejando un bonito me gusta, suscribiéndose y compartiendo en todas sus redes sociales. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.